Gracias por invitarnos a esta asamblea, por invitarnos a esta reunión. He tomado nota de todo lo que han dicho. Solo quiero corregir algo. Para la próxima Asamblea Nacional tendremos que tener mínimo 3 diputados con personas con discapacidad, pues ya tenemos 2. Tenemos a Padovani por el estado Sucre, que es una persona con discapacidad motora severa. Él siempre me regañaba porque en la sala de reuniones él no podía subir la escalera y el ascensor estaba malo. Ya lo arreglamos, ya dejó de regañarme. Y la otra persona con discapacidad motora en la Asamblea Nacional es Héctor Rodríguez, que se asume como persona con discapacidad después del accidente. Y que yo quiero agradecerle al movimiento de personas con discapacidad, porque cuando yo tuve el accidente, yo no quería asumirlo. Y eso, por supuesto, dificultó muchísimo más mi recuperación, porque yo me negaba a lo que me había pasado. Hasta el día, y quiero agradecerle a la misión José Gregorio Hernández, al convenio Cuba-Venezuela, por todo el amor con el que me atendieron y me atienden todavía, porque me van a tener que atender toda la vida. Y ellos me soportan. Hasta el día en que los compañeros del movimiento de personas con discapacidad me ayudaron a entender y a aceptarme en esta nueva etapa de mi vida, y en ese momento fue que yo pude verdaderamente recuperarme del accidente y estar, con mis capacidades y potencialidades desplegado en la batalla, teniendo que cambiar algunas cosas de la vida, como es natural, pero hasta que no las acepté, no las cambié, y por lo tanto no podía recuperarme. Así que yo me asumo como una persona con discapacidad, pero además me asumo como un militante del movimiento de personas con discapacidad. Y quiero agradecerle, soy un militante más. Y quiero agradecer, todo el acompañamiento que ustedes me dieron en esa etapa y mi compromiso a acompañar nuestras luchas y a ir mejorando la situación de nosotros y a ir generando más conciencia en la sociedad venezolana, en el pueblo venezolano, en los dirigentes políticos, de las transformaciones necesarias que hay que hacer. Porque hemos avanzado mucho gracias a nuestro comandante Chávez. Desde el punto de vista regulatorio hemos avanzado mucho. Desde el punto de vista de políticas públicas hemos avanzado mucho. No solamente el convenio Cuba, y quiero, profe, que le dé por favor un abrazo amoroso a todos los médicos, las médicas, los profesionales cubanos que con toda su experiencia nos han acompañado durante estos años, al profesor Álvarez Cambra, a todos los doctores, todos los misioneros que se fueron barrio adentro, pueblo adentro, comunidad adentro, a hacer los censos, a trabajar, a crear la misión José Gregorio Hernández, la misión Hijos e Hijas de Venezuela. Recuerdo esas conversaciones con el comandante Chávez, donde me decía: Héctor, hay madres, hay padres que por la condición de sus hijos y sus hijas, que es una discapacidad severa, están obligados, su trabajo, me decía, es acompañar a sus hijos toda la vida. Y entonces ellos tienen que tener una atención especial en la misión Hijos e Hijas de Venezuela. Así como existe la misión José Gregorio Hernández, la misión Hijos e Hijas de Venezuela también es una misión nuestra de las personas con discapacidad. La misión Hogares de la Patria, pero la misión Hogares de la Patria nace después y recoge varias misiones. La misión Barrio Adentro Salud también lo es. La misión Barrio Adentro Deportivo también lo es. Y quiero felicitar a nuestros atletas paralímpicos, cómo nos han llenado de alegría, de felicidad, cómo nos dan fuerza. Hemos avanzado ahí. Ya tenemos los Juegos Nacionales Paralímpicos, pero eso hay que llevarlo hasta la comunidad. Hemos avanzado en la regulación, en el convenio, en la importancia política que le dio Chávez, en las misiones. Y yo me siento muy alegre de lo que hemos avanzado, muy orgulloso, lo defiendo con mucha fuerza, pero también muy consciente de lo que nos falta por recorrer. De lo que nos falta recorrer, por ejemplo, en el tema urbano. Ustedes decían el tema del acceso a la vivienda. Ese es un tema del tema urbano, porque también está el tema arquitectónico del urbanismo. No es solamente tener la casa, es que el diseño de la ciudad esté construido con unas condiciones arquitectónicas que garantice nuestra accesibilidad a todos los espacios,
a los espacios recreativos, a los espacios deportivos, a los espacios formativos, a los espacios del prestar el servicio de salud, de alimentación, etcétera. Ahí hay todo un tema de criterios de diseño que las ciudades tienen que repensarse, que los reglamentos urbanos tienen que repensarse, replantearse, para transformar algunas ciudades y para que lo nuevo que estén haciendo nazca con unas características, con una regulación, con unos criterios urbanos que tomen en consideración todo el tema de la accesibilidad de las personas con discapacidad. El sistema de transporte es parte de ese diseño de la ciudad. No es suficiente con comprar autobuses que tengan rampa. Tiene que haber un criterio de cuáles son las rutas, de cómo son las rutas, de cómo son las paradas, de cómo es, más allá de la rampa, los espacios internos de los transportes públicos, cómo es la prestación al servicio para que sea verdaderamente justo, igualitario. Bolívar decía que los seres humanos nacemos desiguales por naturaleza, pero que el Estado, que la sociedad tenía la obligación de generar políticas, servicios para generar condiciones de igualdad en la práctica, más allá del tema regulatorio y legislativo. Y eso es un tema en que hemos avanzado, pero nos falta muchísimo. Yo tomé nota de lo del 5% de la vivienda, pero la misión vivienda, más allá del 5%, tiene que repensarse desde el punto de vista del diseño, de la regulación, y más allá de la vivienda, del urbanismo, toda la ciudad. Nosotros tenemos el 75% de los alcaldes de este país. Bueno, tiene que ser una política de todos los alcaldes chavistas, repensar la ciudad, repensar los criterios urbanos. Yo soy responsable, por ejemplo, ahí tenemos una Asamblea Nacional ilegal, con la que no contamos para nada. Lo que está haciendo es fraccionándonos, creando una ley para esto, una ley para lo otro, una ley para lo otro, y perdiendo la integralidad que veníamos desarrollando de las personas con discapacidad. Es un error conceptual, es un error político, pero tiene que ver con la visión que ellos tienen en la forma de hacer política, de dividir, de fraccionar. Y nosotros nos oponemos, no solamente porque están en condiciones de inconstitucionalidad, sino que nos oponemos conceptualmente a lo que ellos están planteando. Pero a mí me toca coordinar el bloque de la patria, y más allá de la Asamblea Nacional, tenemos 20 de 23 consejos legislativos regionales donde hay que darle instrucción de cosas que ellos tienen que regular desde los estados. Tenemos el 70% de los consejos municipales donde hay que dar instrucción de regulaciones, y constitucionalmente en los consejos municipales es donde está la regulación de los criterios urbanos de las ciudades. Así que esto es un tema que tenemos que trabajar con especial atención. ¿Cuáles son las propuestas de ordenanzas municipales para que nuestras ciudades tengan criterios urbanos que permitan la accesibilidad? También hemos avanzado mucho en la educación, pero ahí nos falta incluir en nuestros textos, en nuestra colección bicentenario, estos temas. Nos falta adaptar nuestros textos, sobre todo para las personas con discapacidad visual o ciegos, ciegas, con textos braille o con audiolibros. La colección bicentenario tiene que reproducirse. Nos falta la formación. Ustedes hablaban de la masificación de la lengua de señas venezolana desde el inicio del sistema educativo, y eso está bien, pero tenemos que empezar por la formación de nuestros maestros, nuestras maestras en lengua de señas venezolana. Eso es una urgencia. Ahí se dio un debate. Saludo a las maestras que veo por acá de nuestro sistema de educación especial, históricas, luchadoras, trabajadoras. Ahí se dio un debate, lo dimos nosotros, ¿verdad?, de si las personas con algún tipo de discapacidad deben estudiar aparte o deben ser integradas al sistema educativo. Y en ese debate, por los extremos a veces, parecíamos no estar de acuerdo. Y ahí, mientras transitamos a la transformación de un sistema integral, tenemos que combinar, desde mi punto de vista, y creo que hay medianamente consenso. Sí, hay personas que tenemos algún grado de discapacidad que ameritamos un espacio educativo distinto, especial, mientras nosotros generamos toda una batalla cultural que hay que dar, porque a veces integrándola a una escuela que no tiene las condiciones físicas,
que no tiene unos maestros preparados y que no tiene una dimensión cultural, terminamos excluyendo más. Por eso no nos podemos desesperar. Entonces, sí hace falta espacios especiales con un equipo humano preparado para algunos casos de personas con una discapacidad severa, como hay otros casos que no hace falta que estén separados del sistema ordinario que hay. Y ojalá podamos ir consolidando una planta profesoral, un equipo técnico, unas condiciones de infraestructura que al final nos lleve a que todas y todos estemos integrados en el mismo sistema educativo, porque desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la capacidad de las maestras y los maestros, desde un punto de vista cultural, eso no va a significar mayor exclusión a algún niño o alguna niña. Pongo este punto porque sé que es un debate al interno de nuestra organización que a veces nos ha puesto en posiciones contrarias. Yo no creo que sean posiciones en contraria, yo creo que son posiciones complementarias para este momento de la lucha. Son posiciones complementarias y tenemos que avanzar un largo recorrido para generar condiciones de justicia. Hemos avanzado mucho en la educación, pero nos falta mucho por recorrer y por eso es tan importante este movimiento, esta fuerza orgánica, esta unidad, porque solo el movimiento, solo la organización es lo que te da la fuerza, el poder, la capacidad de hacer para empujar un plan de trabajo, un plan de lucha, alcanzar unos objetivos políticos. Luego tenemos todo el tema de los servicios. Hay mayor accesibilidad a la salud, hay mayor accesibilidad a los temas recreativos, pero todavía no es suficiente. Ahí entran los criterios urbanos de los que yo hablaba, como los hospitales, los CDI, los barrios adentro, las escuelas, los transportes se adaptan desde el punto de vista urbano, cómo el equipo humano que atiende estos temas comprende el tema de la accesibilidad de las personas con discapacidad y nos acompaña en esta lucha, cómo las políticas públicas se construyen en función de este tema. Hay personas que nacen con una discapacidad, hay personas que en el transcurso de la vida adquirimos una discapacidad, como es mi caso y como es el caso de muchos jóvenes. El tema de las motos es el principal causante de personas con discapacidad en Venezuela. Entonces ahí tenemos que generar una política para la atención a las personas que nos caemos de las motos por andar a exceso de velocidad y una política de prevención a la ciudadanía en general. Y ahí es importante también la negligencia médica, pero la principal causa de personas con discapacidad adquiridas en Venezuela son los accidentes de moto. Entonces ahí hay una dimensión que hay que trabajar. Luego está la dimensión cultural. Yo felicito el esfuerzo que está haciendo Venezolana de Televisión, pero nosotros tenemos que poner el tema en la sociedad. El tema de las personas con discapacidad no puede ser un tema exclusivo de las personas que tenemos discapacidad. Tiene que ser un tema de toda la sociedad. Y para eso hay que ponerlo, hay que posicionarlo. Y ahí voy con un último tema, un penúltimo tema de alguien que plantea por acá, que es el tema político. Para poder posicionar el tema, hace falta meternos en la batalla política. Tenemos que meternos en la batalla política. Y ahí yo llamo a este movimiento a movilizarnos. Movimiento para movilizarnos. Para la batalla política. No para los cargos, para la batalla política. Para posicionar el tema, para que el tema sea parte de la narrativa, de los planes de trabajo, de los discursos, de las prioridades de todos nuestros dirigentes, tengan o no tengan alguna discapacidad. Porque no quiere decir que si nosotros somos 54 diputados en la Asamblea Nacional, los 2 que tenemos discapacidad somos los que vamos a llevar el tema. Aquí está Jorge Pérez, que también es a ti no te había contado, él es un diputado con discapacidad, lo que pasa es que a él no le gusta decir esa discapacidad, él tiene una discapacidad visual. Sí, no, baja visión no, él no ve los colores. Daltónico. Y eso es un secreto que también yo vivo diciendo, él lo tenía guardado. Es uno de los mejores pintores que yo he conocido en mi vida. Lo que pasa es que él pinta y no lo muestra, y yo vivo mostrando los dibujos de él. Ustedes ven lo que él pinta y es hermosísimo, es impresionantemente bello. Te voy a obligar a publicarlo, de tanto decirlo. Y yo le pregunté, ay, ¿cómo haces? No, a mí me ordenan los colores y yo con eso pinto. Y es una cosa hermosa, preciosa, te felicito. Y él ha asumido este tema
por, bueno, distribución de las tareas del bloque de la patria. Pero no lo podemos asumir solamente las personas con discapacidad. Todos los chavistas, por ser chavistas, tienen que asumir esta agenda, tienen que asumir esta tarea. Y finalmente, dentro de las tareas que tenemos pendientes de la Constitución, del Plan de la Patria, está la tarea económica productiva, que cala muy bien en esta coyuntura. Nosotros estamos en una situación difícil ahorita, ustedes lo saben. Bajaron los ingresos petroleros, bajaron bastante. Recibíamos 3.500 millones de dólares mensuales, el país. Ahora recibimos 100. Tenemos que aprender, como decía Fidel, a hacer más con menos, a hacer un uso más eficiente y eficaz de los recursos. Y vaya que lo hemos hecho, porque con 100 hemos seguido con dificultades, sí, pero sin cerrar un CDI, un barrio adentro, una misión, sin aumentar la edad de pensión, sin parar la misión vivienda. Y hay que reconocer al presidente Nicolás Maduro, quien me pidió que les diera un abrazo lleno de amor, de compromiso. Cuando le dije que venía para acá, hay que reconocer que el compañero, la oposición dice, no, que Nicolás es un mal gerente, es un extraordinario gerente, porque con poquita plata no ha parado absolutamente nada, sino que se ha comprometido con más. Fácil es ser buen gerente cuando hay mucha plata, difícil es cuando hay poquita. Ahora hay una situación difícil que se expresa en las colas, en el desabastecimiento, en la inflación. Bueno, para las personas con discapacidad pega más duro hacer la cola, pega más duro busca los productos que no se consigue, y ahí estamos guapeando. Pero también se expresa en las necesidades especiales que tenemos. La silla de rueda cuando se daña, el repuesto, el bastón, los medicamentos, los pañales, las plantillas. Yo no he renovado mis plantillas, las tengo que renovar todos los años porque el taller dice que no le llega el material. Ahí están peladitas, pero no importa, eso no nos va a parar. Las pilas de las sillas de ruedas, las camas, los colchones antiescaras, las colchonetas antiescaras de las sillas de ruedas, las cremas para las escaras. Entonces se genera una dificultad que no nos va a detener a nosotros. Para nosotros no hay dificultad que nos pare, que nos detenga. Nosotros somos capaces de superar cualquier dificultad, y eso es lo que ellos no entienden, porque la lógica de ellos es: generemos la mayor dificultad posible para que el pueblo se arreche y el pueblo se canse. Y lo que ellos no saben es que los chavistas, las chavistas, los bolivarianos y las bolivarianas no nos cansamos nunca, no nos rendimos nunca, no nos para nada ni nos para nadie. Mira, imagínense ustedes, yo siempre cito este ejemplo. Hace 200 años Bolívar diciéndonos a nosotros, porque los que estaban con Bolívar eran los mismos negros, los mismos indios, las mismas mujeres que hoy estamos detrás de Bolívar. Bolívar diciéndonos: miren, hay que cruzar los Andes en alpargata, con ruana, en mula. ¿Ustedes creen que esa gente dudó? Y hay que echarle pichón para cruzar los Andes. Eso somos nosotros. Por eso la oposición, por eso los Estados Unidos no nos entienden. Cómo con tantas dificultades, cómo con tantas complejidades, no perdemos la sonrisa en la cara, no perdemos la mirada profunda, no perdemos la convicción de que pase lo que pase, nosotros vamos a triunfar. Ahora, compañeros, compañeras, esta dificultad que se expresa con mayor crudeza en nuestro movimiento también es una gran oportunidad. Sobran los proyectos que hemos presentado para hacer partes, prótesis, sillas de rueda, bastones, lentes, colchones, camas, sobran. Tenemos proyectos hechos y rehechos, calculados y recalculados, entregados y reentregados. Bueno, si hasta ahorita esos proyectos no le habían parado, porque a lo mejor era más fácil importar un container de sillas de ruedas de X país, bueno, ahora es el momento. Ahora es el momento de que nuestros proyectos salgan adelante y que demostremos que nosotros somos capaces de producir todo lo que necesitamos y mejor. Así que yo les pido a este Congreso de la Patria, que ahora, por lo que entiendo, se va a desplegar en los Congresos de la Patria estadales, aprovechemos de desempolvar todos esos proyectos. Nosotros tenemos uno en Bolívar, tenemos ya hasta el terreno, y cada vez que tratan de meterse al terreno, vamos todos para allá a defender nuestro terreno. Innovadora e inventora de la cama. Mire, esa es una experiencia que tenemos que recoger. Entonces el Congreso de la Patria tiene que servir para dar estos debates, pero también tiene que servir para pasar a la acción. Yo les pido
Vamos a desempolvar todos nuestros proyectos. Hay unos que nunca se han empolvado porque están todo el tiempo uno detrás de ellos. Pero hay algunos que dicen, bueno, no, yo los mandé y no me pararon. Entonces aprovechemos en todos los estados, en todos los municipios y decir, epa, vamos a ver, vamos a revisar, vamos a ordenar. Y cuando lleguemos a la nueva plenaria, porque esta no es la plenaria nacional, esta es la vanguardia a la que reunimos hoy. Habían como 600 compañeros. Unos dijeron, mira, nos tenemos que ir porque tenemos que llegar temprano a nuestras casas por el mismo tema de la accesibilidad. Pero están siguiéndonos por las redes sociales, me dijeron ahorita. Un abrazo para todos, pues. Bueno, vamos a aprovechar este despliegue en los estados que vamos a hacer. Y una de las tareas que tenemos es recoger toda esa experiencia, todos esos proyectos, para que cuando vengamos a la plenaria nacional, decirle, presidente, aquí está nuestro aporte. Nosotros no venimos a pedirle, venimos a ofrecerle. Venimos a ponernos a la orden con nuestros tanques, con nuestros fusiles, para esta batalla. Y es una de las nuevas tareas que nos da el presidente. Como ustedes saben, hemos estado debatiendo varias cosas durante estos meses. El presidente nos pide que nos concentremos en lo económico. Nos dio 3 líneas que hay que mantenerlas. Lo político, cuidar la paz del país. Lo social, seguir protegiendo a nuestro pueblo. Pero nos pide especial atención en lo económico, desde el punto de vista de la ejecución de los proyectos, pero también desde el punto de vista del debate. Porque él nos dice 3 cosas que hay que debatir y discutir, y yo le pido al Congreso de la Patria, de personas con discapacidad, que genere bien este debate. El primer tema, el rentismo. Porque el rentismo, el tema económico, no lo vamos a resolver solamente con medidas macroeconómicas. Hay una cultura que se ha construido en un siglo de renta petrolera. Una cultura que genera un trabajo, un pueblo muy trabajador, pero no necesariamente un trabajo productivo. Y ahí tenemos que entender qué significa la cultura de la renta. Cómo ese petróleo, que es una fortaleza, no es una debilidad, no lo hemos utilizado como herramienta para construir una sociedad productiva. Entonces, el rentismo es un tema. Se está preparando un buen documento ahorita. Se está preparando un buen documento que se los vamos a hacer llegar. Y les pido a todos, en todos los estados, en todos los municipios, que lo debatamos con nuestros compañeros del movimiento y con el que no también. Con la familia, con el vecino, con el chofer. Pongámonos como unos pregoneros para debatir este tema. El segundo tema es la agenda económica bolivariana. Miren, este país es una maravilla, ¿oyeron? Estamos en una situación difícil porque el precio del petróleo bajó y la oligarquía nos hace guerra sobre esa situación. Pero no es que el petróleo bajó y uno dice, bueno, no podemos hacer más nada, espera que suba el petróleo porque aquí no hay más nada que hacer. No, aquí hay un mar que es del tamaño del territorio venezolano. Imagínense todo lo que podemos sacar ahí para comer. En ese mar están de las 7 reservas más grandes de gas del mundo. Luego tenemos la faja petrolífera más grande del planeta, pero sobre ella tenemos 30 millones de hectáreas cultivables, de las cuales solo cultivamos 4. Imagínense, ya voy para allá, voy bajando. Imagínense todo lo que podemos producir si nada más trabajamos 4 hectáreas de 30 millones. Además, agua dulce para regar esas 30 millones de hectáreas. Además, sobre eso, espacios turísticos por su naturaleza, por su historia y por su cultura que se pierden de vista. Si uno dijese, voy a ir de vacaciones a un lugar hermoso todos los años de mi vida y vive 100 años como cumplió mi abuelo hace 2 días, no te alcanza para visitar todos los lugares hermosos que tiene Venezuela. No nos alcanzaría. Piensen nada más en sus estados cuántos lugares hermosos tiene. Se pierde de vista. Tenemos ahí sobre ese territorio una industria que no es la mejor. Ahí tenemos que decir que tenemos una industria débil, porque nuestra burguesía ha sido siempre parasitaria, importadora. Pero esa industria débil funciona al 26%. Imagínense sin hacer más industria, nada más activar esa industria del 26 al 100%, todo lo que produciría. Y luego más abajo tenemos un arco minero que representa de las 10 reservas más grandes de oro, bauxita, diamante, coltán, y pare usted de contar. Es decir, compañeros, compañeras, nosotros no necesitamos nada sino nuestra propia voluntad. Y adicionalmente a eso, tenemos un pueblo trabajador. Entonces, el segundo tema que nos pide discutir es la agenda económica bolivariana, que no es otra cosa que un barrido de todas las oportunidades que tiene Venezuela. Y el tercer tema que nos plantea el presidente Nicolás es el tema del bono generacional. Este país es un país mayoritariamente joven. Y no es lo mismo tener un país con potencial productivo, pero que tenga una población muy niña, que no tiene a lo mejor la fuerza para trabajar, sino que tiene que dedicarse a jugar y a estudiar, ¿verdad? O un país muy envejecido, que también le cuesta desarrollar todo ese potencial. Toda América
excepto Nicaragua y Venezuela, toda Europa se han envejecido sus poblaciones porque es el comportamiento demográfico. Y cada 1 o 2 siglos aparece algo que se llama el bono generacional, que es el momento en que esa sociedad, esa patria, esa nación, tienen su comportamiento demográfico más jóvenes que la sumatoria de niños y personas de la tercera edad. Es como si en un país, en una familia de 10 personas, 4 son adultos mayores con más de 60 años, 4 son niños con menos de 14 años y 2 son jóvenes adultos. Sobre esas 2 personas recae la responsabilidad de trabajar y producir para las 10 personas. O una persona tiene que trabajar más allá de su edad de jubilación, o un niño tiene que trabajar antes de su edad que le toca jugar y estudiar. Imagínense otra familia de 10 personas que tiene 2 adultos mayores, 2 niños y 6 jóvenes entre 15 y 45, 50 años. Seguramente a esa familia se le hace mucho más fácil trabajar y producir suficiente para que los niños no hagan otra cosa que jugar y estudiar, y para que los adultos mayores no hagan otra cosa que descansar después de estar toda la vida trabajando. Venezuela está en la segunda situación y va a estar así hasta el 2045. Y además de que tiene una población que tiene una edad promedio de 29 años, es la generación más formada en 200 años de historia republicana gracias a Chávez, con el mayor nivel académico. ¿Qué quiero decir con esto, compañeros, compañeras? Tenemos todo, tenemos todas las oportunidades. ¿Qué hace falta? La voluntad política de nosotros. Y lo que aspira el presidente es que en estos 3 meses que quedan discutamos estas cosas para generar conciencia, para generar la masa crítica de que sí somos capaces de superar esta emergencia, de que solo la podemos superar a través de la revolución y del chavismo. Y entonces con esa conciencia, con esa masa crítica, empujemos todos y todas para acompañar al presidente Nicolás Maduro en esta tarea. ¿Y quiénes mejores que nosotros, el movimiento de personas con discapacidad, para convencer a este país de que somos capaces de superar la dificultad que estamos viviendo en este momento, de que somos capaces de superarla y de construir un mundo nuevo, un mundo mejor, un mundo digno, donde todos vivamos con dignidad? Nosotros no estamos pidiendo vivir en el lujo, pero tenemos derecho a vivir con dignidad. Tenemos derecho a que nuestro pueblo todo viva en una vivienda digna, en una ciudad bien pensada, bien planificada, que nuestros hijos tengan cerca una escuela, que nuestros hijos tengan cerca un CDI, que nuestros hijos cuando vayan a la escuela o al CDI esté un policía nacional bien formado, que no se corrompa, que les cuide la vida, que cuando cumplamos 55 años las mujeres, 60 años los hombres, tengamos derecho a vivir nuestra vejez con tranquilidad y disfrutar de un turismo social y nuestra pensión. Ese país, Chávez nos demostró que era posible porque lo empezó a construir. Ese país no se ha terminado de construir y no puede ser que después que hemos hecho tanto esfuerzo vengan los oligarcas de siempre que nos llevaron al 60% de la pobreza extrema, que crearon el cinturón de miseria que rodea Caracas y las principales ciudades, que nos llevaron al 60% de deserción escolar, que nos llevaron al más de 1,5 millones de analfabetismo, que desaparecieron de la cultura de la sociedad, que invisibilizaron a las personas con discapacidad. Ellos pretendan ahora proyectarse como el futuro, como la solución. No, este país no lo va a gobernar más nunca la oposición. Lo va a gobernar un patriota, una chavista, un revolucionario. Pero para eso, queridas camaradas, queridos compañeros, hay que crecernos ante la dificultad. Y yo les pido, como miembro de este movimiento que me considero, que asumamos la posición de vanguardia en el Congreso de la Patria. Porque nadie mejor que nosotros puede demostrar que sí se puede, que somos capaces de superar las dificultades, que somos capaces de crecernos ante las dificultades, que somos capaces de vencer. Yo estoy seguro de que lo que se nos viene por delante va a ser difícil. Estoy seguro que el camino que nos toca recorrer es un camino complejo. Yo no quiero que pensemos que hay soluciones mágicas, porque no las hay. Pero así como estoy seguro de eso, estoy convencido de que nuestro único destino es la victoria. Estoy convencido de que no hay manera de que no superemos la cuesta. Estoy convencido de que nuestro único resultado va a ser la gloria de un pueblo que tiene derecho a vivir con dignidad y que lo va a conquistar. Así que viva el movimiento de personas con discapacidad, que viva la revolución, que viva la patria. Un abrazo lleno de amor para todas y para todos.